Tribunal Constitucional. Buenos días, audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 21 de junio de 2017, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados Óscar Urbiola Jani, Ernesto Blumen Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. Señores abogados, señores justiciables, público en general, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo, pueden tomar asiento. Antes de iniciar la audiencia pública convocada para la fecha, debo comunicar a los señores abogados y justiciables que los magistrados, la doctora Marianela Ledesma y el doctor Eloy Espinosa Saldaña, no van a poder intervenir en la audiencia físicamente por tener estado de salud delicado. Sin embargo, van a abocarse al conocimiento de la causa, viendo los videos correspondientes o tomando las providencias del caso. Muy bien, se da inicio a la audiencia programada para la fecha. Dé cuenta, señora relatora, de los informes solicitados. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 1, expediente 2149-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Lourdes Lucía Heredia Pacheco, contra el expresidente de la República y otros. En esta causa, señor presidente, solicitan informe oral por la parte demandante el abogado Pedro Andrés Coelho Cruz y por la parte demandada solicita informe oral el abogado Reinaldo Miranda Wong por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. A ver, pueden ubicar sus emplazamientos. Por favor, desconecta esa computadora y pásamela. Desconéctala, no, de arriba, arriba. Gracias. Dejo acá los enchufes. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral ante este colegiado sobre la causa que usted está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, me corresponde la defensa de Lourdes Lucía Heredia Pacheco, madre del señor José Fabián Zaire Heredia, desaparecido el 18 de junio de 1986, hace ya 31 años. Desapareció en circunstancias en que él se encontraba en calidad de interno en el penal del Frontón. El día 18 de junio de 1986, el señor presidente de la República, tomando en conocimiento que había una toma del pabellón azul en el Frontón, ordenó la intervención de la Fuerza Armada. Para eso emitió el acta del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986, que obra en el expediente acompañada por nuestra parte. Señor, se interpone esta causa porque desde hace 31 años se viene buscando al hijo de esta señora, al señor José Fabián Zaire Heredia, y no aparece por ningún lado. Señor, se interpuso esta acción pues viola los derechos, su desaparición forzada por parte de un mandato del presidente de la República y del Consejo de Ministros, viola los derechos a la integridad personal, al derecho a no ser torturado, al derecho a no recibir tratos humillantes, al derecho a no ser desaparecido forzadamente. Señor presidente, viene en agravio constitucional
ya que la segunda sala penal para reos libres ha determinado que debe ser declarado infundado este proceso en razón de que no se han encontrado sus restos. Qué fácil, señor, qué fácil. Desaparecen a un ciudadano que está en las cárceles del Estado y no se encuentra el cadáver, entonces es infundado el habeas corpus. Señor presidente, ese señor fue desaparecido por mandato expreso de Alan García Pérez y eso lo hemos demostrado. ¿Y cómo lo hemos demostrado? Sin embargo, la segunda sala manifiesta que Alan García Pérez, en su calidad de presidente de la República, no tenía ninguna participación. Lo hemos demostrado con el acta del día 19 de junio de 1986, que son 15 renglones, pero le debemos de dar lectura porque debemos de encajarnos en el momento histórico de dicha acta. Dice, señor presidente, el saldo de la acción, toma la palabra el señor presidente de la República, el saldo de la acción es lamentable, que ha servido para demostrar al país que la autoridad del gobierno se ha impuesto. Habían 250 muertos. El señor presidente de la República expresó que en estas circunstancias su felicitación al Comando Conjunto de la Fuerza Armada por el cumplimiento eficiente de lo expuesto por el gobierno, es decir, por la matanza. Asimismo, de acuerdo a la ley número 2450 que establece fórmulas jurídicas en estado de excepción, la jurisdicción en este caso le corresponde al fuero militar. Entonces se dispuso que a partir de esa misma tarde los jueces civiles ya no ingresan a los penales ni a las zonas aledañas, declarándose los penales zonas militares restringidas, prohibiéndose el acceso de civiles. De ese modo, señor presidente, su crimen resultó perfecto hasta la fecha. El señor senador Luis Alberto Sánchez, patricio recordado, manifestó su conformidad con el hecho de que los penales sean declarados zonas militares restringidas, expresando que esta situación deberá mantenerse por un tiempo debido a la situación de emergencia, considerando lo necesario. Asimismo manifestó que los entierros de los reclusos fallecidos era responsabilidad del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. El señor senador Armando Villanueva expresó que deberá dejarse abierto el camino para no circunscribir el tratamiento dado solo a las cárceles, sino a cualquier otro hecho similar que pudiera producirse, es decir, había que matar. Se dispuso que el Comando Conjunto, en coordinación con el Ministerio del Interior, procediera a la inmediata sepultura de los cadáveres de acuerdo a la disponibilidad de espacio en los cementerios de Lima y Callao. Señor presidente, se ordenó el secuestro de los cadáveres. Firma Alan García Pérez y su Consejo de Ministros. Por eso es que demandamos a Alan García Pérez, porque él fue el directo responsable de dar la orden de la matanza y además del secuestro de los cadáveres, junto con los otros ministros, muchos de ellos vivos todavía. Señor presidente, ya este tribunal, igual que el tribunal, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha pronunciado al respecto. Tenemos en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Durán y Ugarte. Tenemos en el caso del Tribunal Constitucional del Perú varios casos muy ejemplares. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional del 21 de abril del 2005, en el expediente 256-2003, a favor de Francisco Javier Francisco Sánchez, ¿no? que dice que la negativa a la devolución de los restos mortales de una persona tiene incidencia en uno de los contenidos del derecho a la integridad personal de los familiares, en concreto la integridad moral. El rito de darle sepultura a un cadáver está amparado por dicho derecho fundamental. La práctica de los ritos, como el de dar sepultura digna a un familiar fallecido, forma parte de la libertad de culto, de modo que el impedimento de dicha práctica afecta irremediablemente la integridad moral de los familiares. Señor presidente, creo que no hay duda. Pero, ¿por qué no se encuentran el cadáver de este joven? En la acusación del Ministerio Público, a fojas 90,
este caso también lo llevo, en el homicidio calificado por el caso del Frontón, manifiesta uno de los marinos. Manifiesta que a los cadáveres primero se les depositó en fosas que ellos mismos habían construido para defenderse en su momento y que luego le rociaron petróleo y los quemaron. Y luego, cuando veían que era imposible acabar de ese modo con los cadáveres, procedieron a usar las puertas del penal y a modo de parrilla quemaron los cadáveres. Señor presidente, esa es la razón por la cual no se encuentran. Hemos hecho una inspección ocular en el Frontón y en el Frontón hemos visto que efectivamente han pasado aplanadora sobre los restos, sobre los huesos, y se encuentran huesos minúsculos. Entonces va a ser muy difícil. Señor presidente, con todo respeto, yo creo que esta herida del Perú se debe cerrar. Si es cierto, hemos ido a la Corte Interamericana porque ya pasaron 11 años y este tribunal no veía este proceso. Señor presidente, ruego que se curen estas heridas. Y yo creo que ustedes están al alcance y a la altura de curar esas heridas. ¿Y cómo podrían curarse, señor presidente? Todos los cadáveres no se van a encontrar. Le podría leer la relación de los identificados, son apenas 15 o 20. Y de ellos hay 5 o 6 enterrados en comas y los quieren desalojar. Señor presidente, yo creo que el Tribunal Constitucional, una de las maneras de curar estas heridas, sería que se levante un camposanto donde reposen los que son y los que no son. Señor presidente, porque esa sería una de las maneras de que los familiares al menos tengan un reposo en su vida. Madres aún vivas todavía permanecen con las heridas abiertas, hermanos también permanecen con las heridas abiertas. Todos esperan que sus hijos retornen, que sus hermanos retornen, señor presidente. Ojalá que esto cale muy hondo en ustedes, ¿no? Y que ya dejemos de ir a la Corte Interamericana a reclamar un derecho que en verdad nos corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Quedo a sus órdenes. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra igualmente para hacer el informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos también con la mayor atención. Las gracias, buenos días a usted, como también a los otros miembros de esta digna sala. Vengo en representación del Ministerio Público y de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Como una cuestión previa, la participación del Ministerio Público, la Procuraduría del Ministerio Público, es como consecuencia del auto del Tribunal Constitucional del 1 de abril del 2016, en donde no corre traslado precisamente de la demanda de habeas corpus presentada el año 2011, y como lo ha hecho bien en su exposición la parte demandante, está dirigida contra el que fue el entonces expresidente de la República, Alan García, y contra el juez del primer juzgado penal supraprovincial de Lima. De tal manera que originalmente esta demanda no está dirigida contra el Ministerio Público. Recién, como lo hemos precisado, es el 1 de abril de 2016, a través del auto del Tribunal Constitucional, es que el Tribunal decide corrernos traslado a nosotros, al Ministerio Público, para que exponga su posición con relación a esta demanda de habeas corpus. Efectivamente, del escrito de demanda de habeas corpus no se alega ningún acto vulneratorio o alguna amenaza de afectación que alega la parte demandante. Lo que podemos decir, porque se nos corre traslado al Ministerio Público representado por su Procurador Público y a la fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional para que exponga lo conveniente, es que efectivamente estamos en un proceso penal abierto, por este caso denominado el Frontón, y creo que está en etapa del juicio oral. La posición está en discusión precisamente la comisión de o no del delito correspondiente. De tal manera que, en primer lugar, en representación de la señora Fiscal Superior, podemos decir que la señora fiscal ya formuló su acusación correspondiente y está siendo materia de debate a nivel de la justicia ordinaria. En cuanto al segundo punto,
Cuando el Tribunal Constitucional nos corre traslado para que nosotros podamos exponer la posición del Ministerio Público, considerando que es la entidad encargada de dirigir, realizar y coordinar las actividades de ubicación, identificación y entrega de los restos de las víctimas de violación de derechos humanos, en este caso nosotros lo hemos expuesto de manera escrita. Ya se han entregado en 3 oportunidades restos humanos. Por disposición de la Sala Penal Nacional, la Fiscalía Superior Penal entregó a proceder a hacer la entrega de los restos óseos el 12 de noviembre de 2012, 9 restos. La segunda oportunidad, el 21 de abril de 2016, se entregó un resto óseo, y la última, el 4 de agosto del 2016. Ahora, la posición del Ministerio Público, al ser llamado a este proceso, es que efectivamente se está haciendo una etapa de evaluación de todos los restos humanos, de los restos óseos que existen, porque son 289 fragmentos óseos, y nosotros en el informe escrito que ya le hemos presentado ante el Tribunal Constitucional del Instituto de Medicina Legal, podrá observarse todas las actividades desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de antropología forense, desde el punto de vista de criminología, para poder identificar estos restos óseos. Estamos realizando, y ahora, digamos, en representación del Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público, todas las actividades correspondientes para la identificación de estos restos óseos. Considérese, como bien lo ha explicado la parte demandante, no estamos ante cadáveres o cuerpos íntegros. Se han encontrado restos muy pequeños. Se ha tomado, inclusive, en el específico caso del señor Zaire, se ha tomado muestras de ADN de su señora madre, y se está cotejando con cada resto óseo que se encuentra en el Instituto de Medicina Legal. Todo eso toma, lógicamente, un poco de tiempo, porque tiene que hacerse un examen, un segundo examen y un tercer examen, para no entregar falsas expectativas a las personas. Y esa es la posición del Ministerio Público, que está realizando todo dentro de los medios económicos que tiene para poder identificar estos cadáveres, estos restos, podría decirse. Entonces, lo que nosotros estamos exponiendo en esta oportunidad es que nosotros tenemos la mejor intención de poder identificar esta situación. Y es por eso que se han entregado los restos óseos en su oportunidad por una disposición de la Sala Penal a través de la Segunda Fiscalía Superior. Por eso es que cuando nosotros expusimos de manera escrita, le hicimos ver que se han encontrado 86 individuos, 39 cuerpos completos y 47 parciales. De toda la investigación genética que se está realizando en el Instituto de Medicina Legal, aún no se encuentran los restos del señor Zaire Heredia, porque aún faltan encontrarlos. Esos son pequeños restos óseos. Por la información que nosotros hemos obtenido de medicina legal, es un trabajo demasiado complejo, demasiado tedioso, porque a medida que pasa el tiempo los restos óseos también se deterioran, entonces hay que darle la mejor forma de buscarlo. En ese sentido, y absolviendo el traslado en esta oportunidad que nos hace el Tribunal Constitucional de cuál es la posición del Ministerio Público, nosotros en nuestro informe escrito estamos presentando toda la actividad que ha realizado el Instituto de Medicina Legal para la identificación de todos los cuerpos o los restos óseos que se encontró en el caso del Frontón. De tal manera, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, la posición del Ministerio Público y la posición también de la señora fiscal demandada es que esta demanda sea declarada infundada contra nosotros, considerando de que nuestra labor es netamente postulatoria en el caso de la fiscal superior, y en el caso del Instituto de Medicina Legal estamos demostrando que estamos realizando todos los actos científicos posibles para la identificación de estos restos óseos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Réplica muy breve, por favor. Muy brevemente, señor presidente, convengo con el Ministerio Público, en realidad no son demandados, ellos no realizaron la desaparición. La desaparición está perfectamente acreditada en el expediente. Asimismo, por estas razones, pido que se declare fundada esta demanda de habeas corpus y se revoque la resolución venida en grado. Muchas gracias. ¿Quiénes van a pedir? Han solicitado el uso de la palabra el magistrado Oscar Urbiola. Se la concedemos, magistrado. Gracias, señor presidente. Al abogado del Ministerio Público le voy a formular la siguiente pregunta. Bueno, el habeas corpus tiene por objeto precisamente desde su misma denominación, muestra el cuerpo, es lo que quiere decir habeas corpus. Y
el Tribunal Constitucional, mediante un auto, dispuso de que se incorpore al Ministerio Público, que no era demandado originalmente, tal como usted también lo ha manifestado, para que realice las actividades tendientes a encontrar el cuerpo y entregarlo a la madre demandante, en este caso, que desde hace muchos años está tratando de darle cristiana sepultura. Mi pregunta va en el sentido de que el Ministerio Público cuenta con los recursos, el aparato técnico para realizar esta labor, y esta labor aún no ha culminado, ¿se está realizando? El Ministerio Público, como toda entidad del Estado, tiene limitaciones económicas. Un examen genético cuesta, tiene un precio, porque no solamente es un solo examen, sino por lo que me han explicado los médicos legistas, tiene que hacerse un segundo examen y un tercer examen, con la muestra de sangre no solamente de la madre, sino también de los hermanos y todos aquellos que tengan relación. Nosotros estamos en la mejor predisposición de hacer la entrega, de poder identificar los cuerpos. Es por eso que ya en 3 oportunidades se ha identificado plenamente los restos, 9 restos en una primera, en una segunda oportunidad un resto óseo y en una tercera oportunidad 13 restos óseos. Entonces, desde nuestro punto de vista, o nuestra posición, está en la mejor predisposición de hacerle la identificación y la entrega de los restos óseos, porque consideramos de que sí existe una justificación o una preocupación de los familiares para la identificación. Lo que también es cierto es que el Ministerio Público, luego realizado todo este examen del año 2010 hasta la fecha, ha realizado todos los exámenes, pero no encuentra un resto óseo específicamente del señor Zaire. Entonces, hay que nuevamente realizar otros exámenes más para poder identificar si al menos podemos encontrar un resto óseo de los que se han encontrado, porque de acuerdo a la información que se remitió, creo que existen 200, se encuentran pendientes de procesamiento 289 fragmentos óseos, según lo que ha informado el Instituto de Medicina Legal, fragmentos óseos. Abogado, con relación a esto, estos restos óseos que están en poder del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, ¿corresponden a los restos que han sido recogidos del penal que fue intervenido en esa oportunidad? Así es, corresponden a esas, supuestamente porque son, como le dije, son pequeños restos. Cuando me enseñaron a mí, el jefe de Medicina Legal me explicó, hay fotos de una sola mesa en donde se ven pequeños huesos, por decirlo así. Me dice, doctor, estos son los restos óseos, pero hay que tomarle cada uno de ellos, son como 200, entonces no es un esqueleto entero, sino que hay que buscarlo uno por uno, a quién pertenece uno por uno, y eso toma tiempo y es un trabajo bastante complejo. Entonces es un proceso que está en curso. Es un proceso que está en curso, señor Vocal. Gracias, señor abogado. Igualmente han solicitado uso de la palabra el magistrado José Luis Ardón. Se la concedemos, magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Al abogado de la parte demandante, 2 preguntas, quizás 3. La primera sería la siguiente: ¿cuál fue exactamente la orden que dio el presidente Alan García? Presidente, exactamente la orden que dio el presidente Alan García se encuentra en el acta del día 18 de junio de 1986. ¿Sería tan amable de decirnos qué dice? Por supuesto, y si no mal recuerdo la tengo a la mano, así es que puedo darle de repente una lectura rápida de la orden.
Señor abogado, tenemos... Ya la encontré. A ver. Ya la encontré. En el Palacio de Gobierno en Lima, el miércoles 18 de junio de 1986. Vamos al grano nomás, doctor. Siendo las 11:50, el señor presidente de la República, doctor Alan García Pérez, abrió la reunión informando a los presentes que la situación generada en las últimas horas que ha originado la toma por parte de los delincuentes subversivos de 3 penales, El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, con captura de rehenes y armas de fuego, hecho que evidentemente demuestra una acción concertada con el objeto de llamar la atención de la opinión pública internacional, aprovechando de la presencia en Lima de más de 500 periodistas extranjeros que nos visitan con ocasión del 17º Congreso Internacional Socialista. Afirmó que era una situación de chantaje y que como gobierno democrático no podíamos aceptar. Y ellos se han aunado anuncios de paralizaciones por parte de órganos gremiales que procuran aprovechar la problemática para crear un clima de desestabilización y desprestigio del gobierno, lo que no se va a permitir. A continuación, los señores ministros de Estado, miembros del Parlamento Nacional, miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Acto seguido, el señor presidente dispuso que se diera lectura al proyecto de comunicado oficial y que se informara a la ciudadanía de los sucesos ocurridos en los penales y de las acciones que se han decidido adoptar. El señor presidente, el doctor Enrique Cornejo Ramírez, procedió a dar lectura al comunicado número 1. A ver, la decisión. El señor presidente dispuso que la Comisión de Paz se trasladase al mismo lugar de los acontecimientos a fin de persuadir a los miembros amotinados para que depongan pacíficamente su actitud. Se dispuso que se espere un tiempo prudencial para que los subversivos puedan atender el requerimiento de la Comisión de Paz. Si transcurrido este tiempo no se hubiera dado una respuesta positiva, entonces las fuerzas del orden deberían de actuar inmediatamente, con el mayor rigor, pero dentro de la ley, para restablecer el orden. Se encargó a la Marina de Muchas Guerra. gracias, muchas gracias. Sí. ¿Le parece a usted que en algún momento está diciendo que maten? ¿No Sí. está diciendo que vaya una comisión de paz a tratar de develar por las buenas y que si no se podía, entonces actuar, pero dentro de la ley, ¿dónde dice que maten? Señor presidente, cuando el presidente de la República dice de que los subversivos estaban tratando de llamar la atención a 500 periodistas que estaban en Lima, quiere decir que los subversivos no trataban de escaparse y no tenían ninguna posibilidad de escaparse. ¿Dónde dice que maten? Estoy preguntando. Señor presidente, en el día 19 de junio, cuando felicita a las Fuerzas Armadas por las matanzas, ahí da su acepción. Su acepción diciendo que está bien hecha la muerte, está bien hecha la matanza. Eso que felicita es algo que usted está inventando. No, no. En Lurigancho él fue con el canciller de entonces, González Posada, más bien a denunciar lo que había pasado en Lurigancho, que era mucho peor que el Frontón. Muchas gracias. Señor presidente, están las actas. Pueden leerlas. Ha solicitado también el uso de la palabra el magistrado Carlos Ramos Núñez. Se la concedemos, magistrado. Gracias, señor presidente. Bueno, en este caso de habeas corpus no se está tratando de determinar la responsabilidad, ya sea penal o política, de un alto mandatario. Aquí el asunto que se está discutiendo básicamente es la entrega de los restos, ¿no? En el Código Procesal Constitucional, acá viene la pregunta para el abogado de la parte demandante, se establece en el artículo 25, inciso 16, como en cuanto al empleo del habeas corpus, el derecho a no ser objeto de desaparición forzosa, ¿no? Entonces debe derivarse de ahí, naturalmente, en caso de este ocurra, con una necesidad de entrega de los restos. Hay, sin embargo, una parte de su intervención oral,
que concluye más bien en la necesidad de hacer ciertos rituales de carácter funerario, ¿no es cierto? Entiendo que una vez que se encuentren los restos. ¿Esto formaría parte, digamos, del habeas corpus? ¿Tiene relación con él o más bien no estaríamos más bien ante un caso de amparo, considerando que el artículo 37, inciso primero del Código Procesal Constitucional, básicamente se refiere a la no discriminación, ¿no es cierto?, tratándose de asuntos religiosos o de opinión, etcétera? Esa era la primera pregunta para usted. Señor magistrado, la idea planteada de que de una vez se termine con el sufrimiento de padres y madres, de hermanos, de familiares, y que se haga un camposanto, señor, conlleva a que, tal como lo he expuesto y tal como está a fojas 90 de la acusación fiscal, los restos fueron casi desaparecidos por los marinos. Y esa es la razón por la cual el señor fiscal manifiesta que son miles de pedacitos y que es imposible identificar, porque yo he estado en el frontón, en la diligencia, entonces son minúsculas cosas que han dejado. Entonces no los va a poder encontrar el Estado peruano nunca. Nunca, porque como dice, tendría que hacer una prueba y otra prueba y otra prueba y buscar, y ese es un mar de huesos, es imposible. Es por esa razón que una manera reparadora, que yo creo que el Tribunal Constitucional está a esa altura, es de que se genere un entierro común para esos restos y de ese modo los familiares puedan ir allá a rendirle los honores, los homenajes, conforme a su creencia religiosa, conforme a sus creencias particulares que cada uno tenga, señor. Yo creo que esa es una manera de cerrar esta herida grande, porque así lo ha expresado el representante del Ministerio Público. Va a ser muy difícil que los encuentren, señor. Los quemaron a la parrilla. Bien, ahora una pregunta para la parte, bueno, no emplazada en este caso, ¿no?, el procurador. ¿Es frecuente que se presenten y que sean de conocimiento del Ministerio Público esta clase, digamos, de acciones de habeas corpus tratándose de la entrega de cuerpos que correspondan a esa época? Y si eso es cierto, ¿y existe algún protocolo del Ministerio Público o en todo caso una práctica, ¿no es cierto?, respecto de esa clase de casos que deben de ser numerosos? Si hablamos del punto de vista, como usted lo ha señalado, de este tipo de habeas corpus, muy pocas demandas llegan de ese tipo de naturaleza al Ministerio Público, ¿no?, porque nosotros no participamos en ese tipo de situaciones, por su propia naturaleza. En cuanto a este caso específico, cuando la comisión se estableció para la identificación del año 2009, 2010 y anteriormente, sí existe de parte del Instituto de Medicina Legal un procedimiento para la identificación de estos restos óseos. Es por eso que en el informe, cuando nosotros lo hemos presentado por escrito de la entidad que es la que especializada, que es el Instituto de Medicina Legal, hace una explicación que no solamente es el médico legista, sino que hay que también llamar a antropólogos, a criminólogos, a actualmente genetistas y todo lo demás, en donde se inicia su propio procedimiento para identificación de estos restos óseos. En medicina legal actualmente se ha actualizado, pero debe considerarse también la dificultad de esta situación. Entonces, de parte del Instituto de Medicina Legal sí existe una predisposición a la identificación de estos restos óseos, y eso es la posición del Instituto de Medicina Legal, que no existe una oposición o una negligencia o una omisión a no entregar los restos o a no identificarlos. Como bien se hizo la respuesta en la primera pregunta, como toda entidad pública, siempre tiene limitaciones, porque una prueba de ADN no es muy sencilla, y más aún si es un resto óseo. Hay que tomar la muestra, no, porque no sabemos si pertenece o no, hay que tomar la muestra al padre, a la madre, y si en ausencia de ellos, a los demás. Y como finalmente agregamos, de que no solamente se trata del señor Zaire Heredia, sino de 32 personas más que no se encuentran dentro de la relación de los desaparecidos, están como inubicables. Entonces, nuestra posición, y se queda así bien clara, es poder identificar, terminar con esta y
entregar estos resultados a la Sala Penal Nacional cuando termine y la Sala Penal autorice la entrega a la Fiscalía y la Fiscalía haga la entrega a los familiares, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿se ha llegado a identificar en este caso ya alguna persona? Sí, como se mencionó en una primera, en la exposición, se ha entregado en 3 oportunidades. La primera de ellas, el 12 de noviembre del 2012, en que les entregaron 9 restos. La segunda, el 21 de abril del 2016, en la que se entregó un resto óseo. Y la última, el 4 de agosto del 2016, en que se entregaron 7 restos óseos. Creo que como consecuencia de esta entrega, de esta identificación que se hizo, es producto del mausoleo, que ahora es materia de discusión actualmente, ¿no? Gracias, señor procurador. Gracias. Eso es todo.